tenemos esa fe que se necesita para alcanzarle, para tocarle, para sentirle. Gloria al nombre del Señor. Por eso es necesario que, hermano, entendamos que el Señor, cuando se acerca a uno, debe de acercarse con fe. Por eso es que la palabra del Señor dice que el que se acerca a Dios debe de creer que Él existe. Entonces, usted está aquí en esta noche porque usted y yo sabemos que Él existe. Amén. Usted está consciente que el Señor existe, ¿verdad? Muchos saben que Dios existe, pero la conciencia que nosotros tenemos a la conciencia del mundo es muy diferente. Amén. Porque saben que Dios existe, pero no le buscan. Saben que Dios existe, pero no le oran. Saben que Dios existe, pero no se acercan a Él. Mas, sin en cambio, nuestra fe es diferente. Porque sabemos que Dios existe y aquí estamos, hermano, en este servicio, alabando y bendiciendo su nombre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Cuando nosotros vemos el Evangelio, la presencia del Señor siempre atraía a las multitudes. Donde estaba el Señor había gente, donde estaba el Señor había multitudes. En este caso, la audiencia, los que le seguían, los que estaban, hermano, a los pies de Él, hermano, eran fariseos y maestros de la ley. Una representación de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Todos ellos se habían agolpado, hermano, y no dejaban que entrase nadie más, porque querían, hermano, ver al Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Se habían citado en ese día. Pero, hermano, la presencia de los fariseos y maestros que estaban sentados, leemos, hermano, en un comentario de Matthew Henry, hermano, que esos hombres no estaban sentados a los pies del Señor como la gente que se acercaba a Él para aprender del Maestro. No, ellos estaban sentados alrededor del Señor porque buscaban cómo condenarle, buscaban cómo acusarle. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! No todo el que se acerca al Señor se acerca con el fin de aprender. No todo el que se acerca al Señor se acerca con el fin, hermano, de llenarse de su presencia. ¿Cuántos, hermano, muchas veces en medio de nuestra congregación no están sentados, hermano, bajo la palabra? Aunque están sentados, hermano, junto a la palabra, no tienen inconveniente que se les predique la palabra, mientras no se les predique a ellos. Están contentos de que se predique la palabra. Están alegres de que se sepa que Dios es uno. Están contentos de que se exprese la palabra de este lugar, mientras no se les predique a ellos. Mientras no trate la palabra del Señor con nuestras vidas. Mientras la palabra del Señor no se meta con nosotros. Porque ahí es cuando nosotros, hermano, pues como que nos incomodamos. Ahí es cuando nosotros nos enojamos. Gloria al nombre del Señor. Hermano, gloria al nombre del Señor. Así es que cuando la palabra se predique y nos toca es porque Dios quiere tratar con nosotros. Cuando la palabra del Señor se predique y sientamos como cierta incomodidad, como ¿quién le dijo al hermano esto? ¿O quién se lo contó? Nadie nos lo contó, nadie nos lo dijo. Es más, yo no sé a veces por qué se dice la palabra, se dice lo que se dice. Y es que muchas veces el Señor quiere tratar con nosotros, quiere tratar con las almas. Usted imagínese una asamblea, una iglesia que simplemente se predique por predicar y que no haya merma o que no haya un toque divino en el corazón de cada uno de nosotros. Imagínense que usted vaya y entre igual todo el año, va 2, 3, 4, 5 años, sin que la palabra nos confronte, sin que la palabra, hermano, gloria al nombre del Señor, nos redarguya. La palabra, hermano, gloria al nombre del Señor, es como un espejo para nuestra vida, donde nosotros nos reflejamos en Él. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? ¡Gloria a Dios! En el versículo 17 dice la palabra del Señor, y el poder del Señor estaba presente para sanarle. Hablando de poder, hermano, para la palabra poder, la palabra griega es dinamis. El Señor estaba presente porque iba a sanar a ese hombre. Ya estaba, hermano, en los planes del Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios?
Porque donde está Jesucristo, ahí hay sanidad, ahí hay milagros. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, yo creo que para este 2022 vamos a hacer, hermano, una propuesta de que vamos a ser más efusivos. ¿Me explico? Amén. ¿Me explico? Amén. Vamos a ser más, ¿cómo se le podría decir? Espontáneos, sueltos para alabar al Señor. Para decir un amén. Amén. Porque a veces el amén se oye como forzado. Amén. El amén se oye como sin ganas. Gloria al nombre del Señor. No estuviera aquí su artista favorito porque quisiera estar aquí en el frente. ¿O no? No estuviera aquí alguien, hermano, que usted hasta se quedara ronco. Gloria al nombre del Señor. Pero aquí está el Señor de señores. Aquí está el Rey de Reyes. Aquí está el Señor que nos está dando otra oportunidad, un año más de vida. Haz de cuenta que, hermano, cuando cursó el 12, hermano, la manecilla, y cursó el 12 con 1, Dios nos da otro nuevo año para empezar. ¿Cómo lo queremos empezar? Eso es decisión de nosotros, pero lo necesitamos empezar bien para la gloria y la honra del Señor. Amén. Ahora, estos 4 varones o esta multitud o estos que venían trayendo, hermano, gloria a Dios, a ese paralítico, hermano, gloria a Dios, nosotros debemos entender que estaban unidos. Amén. Ahora, hay 4 pasos para la unidad. La primera es que, en primer lugar, consideremos que la unidad tiene un propósito. Es decir, ¿por qué nos vamos a unir? Amén. ¿Por qué estamos unidos? Amén. ¿Por qué estamos en la iglesia? ¿Por qué nos congregamos? Gloria al nombre del Señor. La unidad tiene un propósito. La palabra de Dios dice que de los hermanos que había unos hombres llevando una camilla a un paralítico en una camilla con el propósito de colocarlo delante del Señor. Ese era su objetivo, su propósito. Nosotros como iglesia, ¿qué propósito tenemos? Primera, cuando nos reunimos. ¿Cuál es tu propósito cuando te reúnes? ¿Cuál es tu propósito cuando vienes a escuela dominical? ¿Cuál es tu propósito cuando vienes a los cultos entre semana o al culto de oración? ¿Cuál es tu propósito? Porque a veces si vienes sin propósito, pues hermano, por eso a veces no venimos. Porque no hay un propósito. No hay un lugar a donde nosotros queremos llegar, una meta. Mire, Lucas describe, hermano, que son unos hombres. Gloria a Dios. Lucas no le interesó el número, sino que le interesó el propósito. Amén. No le interesó si eran 4, si eran 10. Él dijo unos hombres. ¿Saben por qué? Porque a Lucas no le interesó el número que fueran. Lo que le interesó es que se habían unido porque tenían un propósito. Y el propósito de estos amigos es que su compañero enfermo escuchara la palabra del Señor y fuera sanado. Amén. ¿Cuánto da gloria a Dios? Ahora, hermano, cuando nosotros desde la visita, cuando usted invita a la visita, ¿cuál es su propósito con la visita? ¿Nada más que venga un domingo? ¿Nada más que escuche? ¿O su propósito es que esa visita llegue hasta los pies de Jesucristo? Amén. Porque cuando no tenemos ese propósito, nada más lo invitamos y luego ya lo soltamos y que se vaya. Ya si no viene el próximo vez, pues ya. No, ¿cuál es el propósito, hermano, de traer a las visitas? ¿Cuál es el propósito de que usted esté aquí en esta noche, en este lugar? ¿Cuál es su propósito? Piense, medite, analice. Dios lo llamó con un propósito. ¿Qué propósito? Es el que usted está pensando en esta hora, que usted tiene cuando se reúne. Hay gente que su propósito es ser de bendición en la obra. Hay gente que su propósito es sumar
y no restar. Pero hay gente que su propósito es ser piedra de tropiezo. Y hay gente que su propósito es restar y no sumar. ¿Cuál es tu propósito? Amén. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? No se pongan tristes. ¿Tienen algún propósito? Por ejemplo, cuando empezó el año, todos estamos llenos de propósitos, ¿verdad? De metas. Amén. Y ya les dije que muchos tenemos que vamos a ahorrar para un carro, vamos a comprar una casa, o vamos no sé qué, o vamos a vestirnos mejor. Pero muchas veces las cosas espirituales las dejamos para el último, cuando son las más importantes. ¿Quieren ser bendecido en la vida? ¿Quieren crecer, hermano, económicamente? Crezca, hermano, espiritualmente. Crezca, así como dijo el apóstol Juan, le dijo en su carta, dijo: amado, yo deseo que tú seas prosperado como prospera tu alma. Amén. O sea, que primero tiene que prosperar el alma para que seamos prosperados. Segundo, dice el Señor, en una ocasión se paró y dijo más: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás, ¿qué es lo demás, hermano? Lo que tú deseas, lo que tú anhelas, lo demás, dice, vendrá por añadidura. Amén, gloria a Dios. Pero muchos queremos la añadidura y por eso no están aquí, porque están buscando la añadidura. Están en el trabajo buscando la añadidura, cuando el Señor dijo lo contrario. Él dijo que lo busquemos primero a Él, que estemos en su reino, que nos establezcamos, y lo que tú desees, Él te lo va a dar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Él va a abrir las puertas. Él ha prometido bendecirnos, y lo que Dios promete, Dios lo cumple. Pero a veces, hermano, los domingos nos falta la gente porque anda buscando, hermano, gloria a Dios, la añadidura. Es que tengo que recitar de nuevo el texto. La añadidura. Anda buscando la añadidura. Y a veces por buscar la añadidura perdemos la bendición. Amén. No es cuántos trabajos tengas. No es cuánto te pagan en el trabajo. Es la bendición del Señor. Cuando nosotros, hermano, entendamos esto, la iglesia va a estar llena. Y la iglesia va a estar bendecida. Y tu vida va a estar prosperada, porque estarás de acuerdo al propósito de Dios, que tienes que buscar primeramente el reino de Dios. Y lo demás, Dios te lo va a dar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Del segundo paso, aparte de tener un propósito, tenemos que tener determinación. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque habemos, hermano, gloria al nombre del Señor, gloria a Dios, gente que tiene propósitos, pero no tiene determinación. O sea, yo quiero bajar de peso. Yo digo, ¿cuándo fue el viernes? El sábado era el año nuevo y yo voy a empezar a bajar de peso en año nuevo, pero el sábado estaba yo comiendo unos tamales. Entonces, tenía yo un propósito, pero no tenía determinación. Amén. O sea, hay gente que dice: este año Dios me va a bendecir. Y es cierto, hermano, viene a la iglesia, pero no busca trabajo. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Es que, hermano, gloria al nombre del Señor. Cuando uno tiene un propósito, debe de tener una determinación. La palabra del Señor dice, hermano, dice que según Marcos, dice en el capítulo 2, versículo 3, que llegaban unos hombres trayendo un paralítico llevado por 4. Amén. Vamos a Marcos. Gloria a Dios. Estamos en Lucas, pero ahora vamos a Marcos. Marcos, hermano, capítulo 2, versículo 3. Dice: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por ¿cuántos?
Entonces, ¿cuántos eran? ¿Cuántos iban acompañando al paralítico? No. Dice que iban unos, pero le cargaban 4. ¿Me explico? O sea, iban más de 4. Por lo menos iban 6. Amén. Porque dice que iban unos, gloria a Dios. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado ¿por cuántos? Por 4. Todos los unos y los 4 tuvieron la determinación, tuvieron el propósito de llevar al paralítico donde estaba Jesús. Todos. Vamos a suponer que eran 10, pero 4 lo cargaban. Esos 10 tuvieron, hermano, el propósito de llevar al paralítico a los pies de Jesús, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Pero solamente sobre esos 4 se manifestó la determinación. O sea, el propósito de determinación. Es decir, no tan solo esos 4 se quedaron con el propósito, sino que eran determinados. Los demás únicamente se quedaron en el propósito hasta llegar a la casa de Capernaum. Cuando vieron que era imposible entrar porque había una gran multitud, los otros 6 se desanimaron y dijeron: ya, hasta aquí llegamos, no se puede, nada más hasta aquí le vamos a dar. Pero no, los otros 4 en su determinación no solo se propusieron cargarlo, sino subirlo y bajarlo, hermano, por un techo a los pies o enfrente del maestro. ¿Cuánto da gloria a Dios? Si esos 4 no hubiesen tenido esa determinación, ese hombre no hubiese sido sanado. Oiga bien, el problema de muchos cristianos ahora es que oran mucho, y está bien, para que no diga que el que no ora, que gracias a Dios porque no oro. No, está bien, ¿verdad? Otros predican mucho, está bien. Otros enseñan mucho, otros testifican mucho, otros simplemente hablan mucho. Gloria a Dios, pero solo acompañan, porque nunca cargan a nada ni a nadie. Aleluya. Solo somos paja, dice otro. Porque hablamos mucho, oramos mucho, predicamos mucho, pero cuando se les necesita que en realidad carguen la obra, no, se desaparecen. Cuando se necesita, hermano, que en realidad saquemos, dicen allá en México, la casta, que saquemos el carácter, que saquemos, hermano, dicen allá el fuac, ¿verdad? Mexicano. Que lo saquemos, no, simplemente son acompañantes que ni cargan y ni ayudan y ni hacen nada. Ah, pero cómo critican, ¿verdad? Alabado sea su nombre. O sea, que estos 4, aparte de tener el propósito, tuvieron la determinación. Ahora, ¿ustedes cuál es este? ¿Es de los 4 o de los 6 que se quedaron? De los que hacen un propósito y tienen una determinación, o de los que hacen un propósito y cuando ven el problema, cuando ven la dificultad, se hace como que la Virgen les habla. ¿Verdad? A su nombre sea la gloria. Por eso cuando usted, ¿verdad? Está la hermana aquí, hay otros hermanos que me han dicho: pastor, cuando usted quiera, yo estoy aquí. Bueno, vamos a ver, ¿verdad? Si tienen el propósito, pero sobre todo tienen la determinación. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. Bueno, aparte de eso, hermanos, ya que tenemos un propósito y tenemos una determinación, tenemos que tener superación. Amén. No nada más se trata de que tengamos el propósito y ser determinados. Tenemos que superarnos. Amén. Los versículos 18 y 19 de Lucas capítulo 5. Vamos a Lucas nuevamente. Amén. Lucas capítulo 5, versículos 18 y 19.
Ok, los versículos 18 y 19 de Lucas presentan las dificultades que estos hombres enfrentaban cuando estaban cargando al paralítico. Dice, y sucedió que unos hombres traían en un lecho un hombre que estaba paralítico. La primera, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud. O sea que se encontraron una gran multitud. Amén. Trataron de meterlo a la casa por la entrada, pero no pudieron, porque ahí había una gran multitud. Amén. Ahora, trataron de ponerle frente al Señor, pero no pudieron, porque había una gran multitud, no podían. Amén. Tuvieron que superar, gloria al nombre del Señor, la adversidad. Tuvieron que superar el problema, tuvieron que encontrar una solución, tuvieron que ir más allá de lo que, hermano, ellos podían entender o comprender, llegar. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? Encontraron, hermano, una solución. Subieron a la azotea, descolgaron, hermano, la cabilla a través de las tejas y lo pusieron delante de Jesús. Ahora, cuando nosotros, hermano, gloria al nombre del Señor, cuando la Biblia nos dice, es que lo bajaron, ¿verdad? Movieron unas tejas y lo bajaron, nosotros nos imaginamos las casas como aquí, ¿verdad? Una casa que en el techo tiene los barrotes, tiene plywood y tiene teja. O hay casas que tienen los barrotes, tiene plywood y tiene teja de esa cosida. Entonces usted dice, no, si yo hubiera sido el dueño, yo no sé cómo me iban a pagar eso. Porque quitar las tejas, hacer un hoyo y luego meter al paralítico por ahí iba a costar mucho. Amén. Pero, hermano, las casas que nosotros imaginamos, o por ser de Occidente, es decir, de este país, la Biblia, hermano, las casas que la Biblia dice son de diferente manera, de diferente construcción. La casa, hermano, estaba formada por vigas que iban de pared a pared, a poca distancia una de otra, es decir, un tanto así, gloria a Dios. El espacio estaba lleno de ramitas que habían sido pisoteadas con mortero y unidas con greda. Eso era un líquido, gloria a Dios. Amén. Era la cosa más fácil del mundo, sacar el relleno de entre las vigas y, hermano, gloria al nombre del Señor, y meter al paralítico. Porque muchas veces, por el espacio, también por el techo, hermanos, se sacaban los ataúdes. Su nombre sea la gloria. Porque, hermano, las costumbres, la manera de construcción, hermano, ellos tenían el propósito, tenían la determinación, pero cuando vieron el problema, superaron ese problema. Nosotros, como iglesia, debemos de superar lo que venga, hermanos. Amén. Debemos de superar lo que venga, hermano, en este 22 y durante la vida que Dios nos preste. Porque si no lo superamos, nos vamos a quedar fuera de la presencia del Señor. Amén. Usted, personalmente, como persona o como familia, ¿verdad? Como individuo, ustedes tienen que aprender, hermano, a tener superación. Orar para que Dios les enseñe, les muestre la manera en que hay que superar los problemas. Hay gente que ora y quiere que el Señor venga a resolvérselos. O sea, quiere que el Señor baje del cielo, se presente, gloria al nombre del Señor, y Él hable como su abogado. Él es nuestro abogado, claro. Pero miren, hermanos, el Señor, cuando usted ora y cuando usted le pide, hermano, por ese problema, el Señor le da sabiduría, le da entendimiento, le pone las personas, le da las oportunidades, le abre las puertas para que usted solucione el problema. No va a venir él personalmente. Tiene usted que conectarse con el Señor para que, hermano, le dé sabiduría y entendimiento para superar el problema. Muchos ya no están en las iglesias porque no superaron los problemas. Porque en lugar de superar el problema, le echaron la culpa a los hermanos o al pastor. Es que el pastor esto, es que el pastor
pastor aquello, es que el pastor esto más, es que el pastor esto, es que el hermano esto, es que el hermano aquello. Mire, yo siempre he tenido bien claro esto, que cuando alguien se va de la iglesia, no dice, yo me fui porque la verdad es que yo la regué. La verdad es que me porté mal. Nunca va con otro pastor y le dice, me vengo a congregar con usted porque me porté mal allá y no quise obedecer al pastor y me rebelé y vengo a congregarme acá. ¿Sabe por qué? Porque el otro pastor va a decir, no, pues aquí no tienes cavidad, corre, vente por otro lado o regrésate, ¿verdad? Siempre llegan diciendo, es que el pastor o los hermanos, o es que no hay amor, o es que no hay esto, es que no hay aquello, pero siempre hay algo que ellos dicen con tal de no superar sus problemas. Amén. Gloria a Dios. Alabanzas al Señor. Y a veces la gente se va y sale como cuando los novios van a romper. Es que no eres tú, soy yo. ¿Ah? Y a veces se acerca al pastor. No es usted pastor, es que somos nosotros. No, hermano, es que nosotros tenemos que aprender a superar nuestros problemas. Tenemos, hermano, el propósito. Nos hemos reunido como iglesia porque queremos ser salvos. Amén. Amén. Tenemos la determinación porque estamos aquí en este servicio. Amén. Estamos luchando. Pero van a venir pruebas y dificultades. Porque van a venir problemas y adversidades. Y va a venir enfermedades. Ahí es cuando usted y yo tenemos que tener un sentido de superación. Amén. De decir, no me voy a quedar así, me voy a levantar. No, tal vez ahorita estoy en el suelo, como la sandía en el suelo, pero dando frutos, ¿verdad? Amén. Tal vez estoy en el suelo, pero me voy a levantar y voy a volar como las águilas. Amén. Hermanos, yo quiero decirle, si a veces esos hombres que les faltan los pies, hermano, se las ingenian para poder salir adelante en la vida. A veces esos hombres que les falta un brazo o la mano, hermano, y ellos sobresalen, hermano, cuánto más nosotros que estamos completos y tenemos al Señor de la gloria. Amén. Amén. Si ellos pueden, usted y yo también podemos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? La unidad de superación significa que todos nos vamos a unir hasta encontrar la solución al problema. Amén. Gloria a Dios. Y cuarto, para que nos vayamos, porque ya el tiempo fue corto, ¿verdad? Debemos de tener fe. Amén. Fe en la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. No lo miro, pero yo creo que lo espero. Amén. No lo miro, pero estoy seguro que vendrá. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No miro la solución a mi problema, pero yo sé que el Señor me la dará. Amén. Aleluya. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que todavía no vemos. Tal vez lo vemos todo acabado, tal vez lo vemos todo oscuro, tal vez lo vemos todo negro, pero usted tenga fe. Usted tenga fe, porque la fe mueve la mano del Señor, porque la fe le agrada a Dios, porque la fe demuestra que en nuestro corazón no hay incredulidad, sino que la fe demuestra confianza en el Salvador. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aunque se vea oscuro, hermano, aunque su enfermedad se vea incurable, tenga fe. A su nombre, gloria. Y eso es lo que la iglesia debe tener, fe. Y yo creo que el Señor nos va a bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor nos va a prosperar. Por eso el Señor nos prospera. Por esos incrédulos que amén. ¿No? El Señor nos va a sacar adelante. Se oye como un cuento de hadas, ¿verdad? Porque más bienaventurados los que no vieron pero creyeron. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí o no? Tenga fe. Tenga fe, hermano.
No se desanime, tenga fe. La fe mueve la mano del Señor. La fe, al que cree, todo le es posible. Amén. Los tres evangelios, hermano, están de acuerdo al decir, al ver la fe de ellos, dijo, al ver la fe de ellos, no la fe del paralítico, al ver la fe de los que lo llevaban cargando, al ver la fe de los que lo pusieron a los pies del maestro, al ver la fe de ellos, dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. La fe de ellos queda unida, pudo expresar el deseo que había en los corazones para su amigo, para que su amigo fuese sanado, hermano, y también tanto del cuerpo como del alma. Amén. ¿Se dan cuenta que el Señor antes de sanar siempre decía, tus pecados te son perdonados? Porque, hermano, la consecuencia de la enfermedad, más bien, hermano, la enfermedad es consecuencia del pecado. Amén. Aleluya, amén. Es consecuencia del pecado. Si pecamos, viene enfermedad. Pecamos, viene problema. ¿Por qué? Porque la paga del pecado, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Muerte. Por eso cada que hay servicio tenemos que estar para que el Señor nos lo recuerde, porque somos bien olvidadizos. Sí, hermano, somos bien olvidadizos. Faltamos 1, 2, 3 servicios domingos y ya se nos olvidó dónde queda el templo. ¿Verdad? Tenemos que estar en la casa del Señor para que cada día nos recuerde que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva del Señor es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor en esta hora? Fíjense, hermano, ya voy a terminar, que por la fe nuestros amigos y familiares, hermano, pueden experimentar el perdón de sus pecados. Por nuestra fe, nuestros hermanos o nuestros amigos pueden venir a los pies de Jesucristo y ser salvos. Aleluya, ¿cuántos dicen amén? Amén? El Señor Jesucristo puede ver la fe que tenemos y hacer algo a favor de aquellos a quienes amamos o estimamos y no están en este momento en los caminos del Señor. Su fe puede hacer la diferencia también en que su familiar, su hijo, su primo, su amigo, su compañero venga a los pies del Maestro. ¡Hazle la gloria a Dios! Pero a veces solamente tenemos fe para nosotros, pero no fe para los demás. A veces sonamos medio egoístas, ¿no? Porque hay un dicho allá afuera que dice, comiendo mis dientes, comieron mis parientes. En otras palabras, mientras coma yo, y a veces así somos, hermano. Mientras yo esté salvo y esté bien, lo demás sale sobrando. Había un pastor que me dijo un día, no, yo con que mi familia asista al culto, si no vienen los demás, no me importa. Entonces dije, entonces este es el pastor, ¿verdad? Alabanzas al Señor. Tenemos que tener fe para nuestra familia, hermano, para nuestros hermanos, para nuestros familiares. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Muchos estamos acá por la fe de nuestras madres que oraron por nosotros y creyeron que el Señor nos iba a alcanzar, y ahora estamos en el camino del Señor. Muchos esposos están acá porque sus esposas oraron, clamaron al Señor, no se dieron por vencidos, y ¿sabe qué? Por la fe de ellas el Señor hizo la obra. ¿Cuántos dan gloria a Dios? A su nombre sea la gloria. Así que la unidad que debe de haber en la iglesia demanda un propósito. ¿Por qué estamos unidos como iglesia? Demanda una determinación. ¿Para qué estamos unidos? Demanda una superación. ¿En qué debemos o cuándo debemos estar unidos? Y demanda fe para que alcancemos espiritualmente, gloria a Dios, con estar unidos. Gloria al nombre de Jesús. Póngase de pie en esta
preciosa noche.